La lluvia caía con fuerza sobre la Ciudad de México, dibujando ríos que corrían por las banquetas y golpeaban con insistencia el parabrisas del viejo Tsuru que Ramiro López conducía desde hacía más de 20 años. Eran las 11:30 de la noche, y la avenida Insurgentes parecía un interminable desfile de luces rojas de frenos, claxones desesperados y gritos que se perdían entre el agua y el humo de los escapes. Ramiro sostenía el volante con una mano, mientras con la otra se pasaba un cigarro a los labios, respirando con amargura. «Otra noche más, otro infierno igual», murmuró, apretando los dientes. La lluvia empañaba los espejos, y los limpiaparabrisas chirriaban como un lamento cansado. A Ramiro le dolía la espalda, los hombros y, sobre todo, el alma. La vida le había dado golpes tan duros que ya no esperaba nada. Ni justicia, ni esperanza, ni redención. Aquí hacemos una pausa breve. Si esta historia te atrapa, no olvides suscribirte al canal para no perder los próximos capítulos. Ramiro tenía 42 años y un rostro endurecido por las madrugadas al volante. Sus manos, llenas de cicatrices y callos, contaban más de lo que sus palabras admitían. De joven había soñado con abrir un pequeño taller mecánico en Oaxaca, su tierra natal, pero la vida lo empujó a la capital. Allí conoció a Marta, con quien se casó y tuvo un hijo, Emiliano. Por un tiempo creyó haber encontrado un rumbo, hasta que la tragedia se llevó lo único que le quedaba de esperanza. La muerte de Emiliano lo destrozó. Tenía apenas 10 años cuando un conductor ebrio invadió la acera y lo arrebató de su lado. Desde entonces Ramiro dejó de creer, ni en Dios, ni en la gente, ni en la vida misma. Su matrimonio se desmoronó poco después, y Marta se fue, harta de su silencio, de su cinismo y de la amargura que llenaba cada rincón del hogar. Ahora Ramiro vivía solo en un cuarto rentado en Iztapalapa, manejando noches enteras para apenas cubrir las deudas. Las cuentas nunca cerraban, y las llamadas de cobradores eran su pan de cada día. Su risa, cuando aparecía, era seca, amarga, como una forma de burlarse del mundo antes de que el mundo se burlara de él. Todos hablan de esperanza. ¿Esperanza de qué? Rezongaba mientras se abría paso entre el tráfico, viendo a los vendedores ambulantes ofrecer paraguas y fritangas bajo la tormenta. Aquí todo es sobrevivir y aguantar. Los pasajeros subían y bajaban de su taxi sin dejar huella. Algunos pagaban sin mirar, otros lo insultaban, otros se quejaban del precio o del clima. Cada rostro era una sombra pasajera. Para Ramiro nadie importaba, y él tampoco importaba para nadie. Así era más fácil soportar la vida. Esa noche, sin embargo, algo distinto lo esperaba. No lo sabía aún, pero cada gota que golpeaba su parabrisas parecía marcar el inicio de un camino diferente. Un camino que él no buscaba, un camino que nunca hubiera elegido, pero que lo confrontaría con todo lo que había negado durante años. El reloj del tablero marcaba las 11:45 cuando se detuvo frente a una parada improvisada en la esquina de Revolución. Una figura apareció bajo la lluvia, levantando la mano con serenidad. Ramiro bajó el vidrio, observando al hombre con desconfianza. Tenía ropa sencilla, empapada por el agua, y una mirada que contrastaba con todo el caos alrededor, tranquila, firme, casi luminosa. ¿Taxi libre?, preguntó el hombre con una voz grave y cálida. Ramiro asintió con un gesto brusco, abriendo la puerta trasera. El pasajero entró despacio, sacudiéndose el agua, y el taxi arrancó otra vez en medio del torrente. Ramiro, sin sospecharlo, había recogido a alguien que no sería un pasajero más, sino la chispa que encendería un fuego en su interior apagado desde hacía demasiado tiempo. Y así comenzó el trayecto que cambiaría todo. La Ciudad de México, aún bajo la lluvia, parecía un organismo vivo que nunca descansaba. Los claxones resonaban como un coro desordenado. Las luces de los semáforos se mezclaban con los anuncios de neón, y los vendedores callejeros levantaban lonas improvisadas para protegerse del agua. El taxi de Ramiro serpenteaba entre avenidas abarrotadas, esquivando charcos profundos
que hacían saltar el auto como si protestara contra el asfalto gastado. Ramiro encendió la radio buscando compañía, pero solo encontró noticias de corrupción, robos y accidentes. Cambió de estación y apareció un locutor hablando de esperanza, de fe y de fortaleza en tiempos difíciles. Con un resoplido apagó el aparato. Puros cuentos, masculló golpeando el volante con el dedo. El pasajero en silencio observaba por la ventana. Ramiro se acomodó en el asiento y trató de no darle importancia. Lo único que importaba era llegar al destino y cobrar. No necesitaba conversación, ni mucho menos filosofías baratas. A la altura del periférico, el tráfico se volvió insoportable. Decenas de coches detenidos bajo la lluvia formaban un río inmóvil de luces rojas. Ramiro apoyó la frente en el volante y exhaló con cansancio. «Esto es el DF, una cárcel con ruedas», dijo en voz baja, aunque lo suficientemente fuerte para que su pasajero lo escuchara. El recuerdo de su rutina diaria se le vino encima. Cada jornada era igual: levantarse tarde, tomar un café rancio en el vaso de plástico, salir al sitio de taxis, discutir con otros choferes por los turnos, esperar clientes que regateaban o se quejaban del servicio, manejar horas enteras sin descanso. El dinero nunca alcanzaba, ni para las cuentas, ni para un futuro, ni siquiera para un respiro. Miró por la ventana hacia los edificios altos en Polanco, brillando como espejos gigantes en medio de la tormenta. Autos de lujo entraban y salían de estacionamientos privados, mientras él luchaba con un carro viejo que amenazaba con descomponerse cada semana. «Unos nacen con todo, otros nomás para aguantar golpes», dijo con amargura contenida. El pasajero volvió la vista hacia él, pero guardó silencio. Esa quietud lo incomodaba. Pasaron por zonas contrastantes. Primero colonias con bares iluminados, música que se filtraba hasta la calle y jóvenes riendo bajo paraguas. Luego, calles oscuras de Iztacalco, con charcos pestilentes y gente apretada en paradas de camión, cubriéndose con bolsas de plástico. La ciudad mostraba sus dos caras, y Ramiro las conocía todas. En medio de esa rutina gris, su mente viajó hacia Oaxaca, donde de niño corría entre campos de maíz y escuchaba a su madre cantar mientras molía el nixtamal. Recordó el aroma del pan recién horneado en el mercado del pueblo y las fiestas patronales llenas de colores. Por un instante un calor familiar lo envolvió, pero lo desechó de inmediato. «Eso ya no existe», se dijo a sí mismo. «Se quedó allá, y yo me quedé aquí». El taxi avanzó de nuevo. Ramiro encendió otro cigarro, dejando que el humo llenara el auto. Tosió, se aclaró la garganta y pensó en lo mucho que había cambiado desde aquellos días inocentes. Su mirada endurecida se reflejaba en el retrovisor, como si hablara con un desconocido. «Uno termina siendo parte de estas calles», pensó. «Se pudre igual que ellas». El pasajero, aún sin emitir palabra, parecía escuchar el eco de sus pensamientos. Esa calma lo intrigaba, aunque él se negó a darle importancia. Se convenció de que no era más que otro cliente extraño en una ciudad donde abundaban las historias raras. La lluvia seguía golpeando el vidrio. Ramiro, mientras fumaba, se permitió un comentario sarcástico. «Dicen que esta ciudad nunca duerme. Más bien nunca deja de sufrir». El pasajero lo miró una vez más, y esa mirada serena y firme fue suficiente para que Ramiro sintiera un ligero estremecimiento en el pecho. No sabía por qué, pero algo dentro de él empezaba a inquietarse, y aunque no lo quería reconocer, presentía que esa noche sería distinta a todas. El silencio dentro del taxi se volvió espeso, solo roto por el golpeteo constante de la lluvia en el techo y el rugido lejano de los motores atrapados en el tráfico. Ramiro, fastidiado por la quietud, encendió otro cigarro y sopló el humo hacia la ventanilla entreabierta. Su mirada se reflejó en el retrovisor y encontró los ojos del pasajero. Eran oscuros, pero no pesados ni fríos. Había en ellos una calma extraña, como si la tormenta exterior no lo tocara. «¿Y entonces, a dónde lo llevo?», preguntó Ramiro con un tono impaciente.
«Maneja», respondió el hombre con voz serena. «Te iré diciendo el camino». Ramiro frunció el ceño. Odiaba a los clientes que no daban un destino claro, pero algo en el tono del hombre lo obligó a no insistir. Puso primera y avanzó lentamente entre charcos que levantaban cortinas de agua. El silencio volvió a instalarse. Ramiro no soportaba la incomodidad y decidió romperlo. «¿Y qué lo trae manejando bajo la lluvia a estas horas?», ironizó. «¿Perdió el camión o se le descompuso el carro del año?». El pasajero sonrió apenas. «Vengo a buscar a quienes están cansados, a los que sienten que ya no tienen rumbo». Ramiro soltó una carcajada seca. «Pues se equivocó de taxi, compa. Aquí nomás hay un chofer tronado que maneja por necesidad. Si anda buscando almas perdidas, vaya a un bar o a un hospital». El hombre no respondió de inmediato. Sus ojos se fijaron en el parabrisas, donde las gotas dibujaban ríos interminables. Entonces habló, con una calma que desconcertó a Ramiro. «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Ramiro bufó, echando el humo del cigarro hacia arriba. «Ah, no me diga, un predicador encubierto. Mire, ya bastante tengo con sobrevivir al tráfico y a la vida como para que me vengan con sermones». El pasajero mantuvo la serenidad sin alterarse. «No vine a darte sermones. Vine a recordarte que tu historia no terminó con el dolor». El corazón de Ramiro dio un pequeño brinco, aunque no lo admitió. La forma en que aquel desconocido hablaba le sonaba peligrosa. No era agresiva ni fanática, sino firme, como si realmente creyera cada palabra. «¿Y usted qué sabe de mi historia?», replicó Ramiro con aspereza, apretando más fuerte el volante. «Sé que cargas con un peso que te ahoga», dijo el hombre mirándolo directo a los ojos por el retrovisor. «Sé que tu risa ya no es alegría, sino una máscara contra el dolor». El cigarro tembló ligeramente entre los dedos de Ramiro. Inspiró profundo y soltó una carcajada forzada. «Mire, amigo, si me quiere convencer de algo, se equivocó de persona. Yo ya no creo en nada. La vida me enseñó que al final solo queda aguantar». El pasajero no se inmutó. «No todos los caminos llevan al mismo lugar, pero yo soy el camino». Ramiro negó con la cabeza y volvió a reír, esta vez con un dejo de rabia. «¡Qué loco! ¿Qué sigue? ¿Va a decirme que tiene poderes o que vino a salvarme?». El pasajero no respondió. Su silencio pesaba más que cualquier palabra. Ramiro trató de convencerse de que era un fanático cualquiera, alguien raro que había tenido la mala suerte de subir a su taxi, pero en el fondo un leve escalofrío recorrió su espalda. Apretó el volante y miró de nuevo por el retrovisor. Aquella mirada serena lo inquietaba, como si pudiera ver más allá de lo que él mismo mostraba. «Bah», dijo en voz baja, tratando de sacudirse el malestar. «Mejor me concentro en llegar y ya». La ciudad seguía rugiendo alrededor, pero dentro del taxi la tensión crecía con cada kilómetro. Ramiro no lo sabía aún, pero esa risa amarga que acababa de soltar sería apenas el inicio de un encuentro que lo pondría frente a todo lo que había evitado por años. Ramiro soltó una carcajada que retumbó dentro del taxi, una risa dura, sin alegría, como un estallido de vidrio quebrándose. El humo del cigarro se mezclaba con su voz ronca, llenando el auto de un aire espeso y áspero. «El camino, la verdad y la vida», repitió burlándose. «Hermano, ¿te das cuenta de lo que dices? ¿De veras crees que alguien como yo va a tragarse esas palabras? Yo sé lo que es la vida, y créeme, no tiene nada de verdad ni de camino». El pasajero lo miraba con calma, sin levantar la voz, sin defenderse. Esa quietud irritó aún más a Ramiro, que golpeó el volante con la palma abierta. «¿Quieres que te cuente lo que es la vida? Te lo digo clarito. La vida es ver a tu hijo morir en la calle, atropellado por un borracho que nunca pisó la cárcel. Eso es la vida». Un silencio pesado se adueñó del auto. El cigarro se consumía en los dedos de Ramiro, mientras sus ojos se nublaban con lágrimas que se negaba a dejar caer. «Tenía 10 años, ¿sabes?», continuó con voz temblorosa, aunque disfrazada de rabia. «Emiliano, así se llamaba, un niño con una risa que iluminaba hasta el barrio más feo. Yo estaba ahí, lo vi todo, y no pude hacer nada.
Su garganta se cerró, y un nudo de impotencia lo obligó a detenerse. Tragó saliva y volvió a reír, esta vez con amargura. Y después, ¿qué pasó? Nada. La vida siguió como si nada. Marta me culpó de no cuidarlo. Yo me culpé a mí mismo. Y entre culpas nos destruimos. ¿Ese es tu camino? ¿Ese es tu Dios? Pues no lo quiero. El pasajero guardó silencio, con los ojos fijos en él. Esa mirada tranquila parecía atravesar el corazón de Ramiro, pero él la rechazaba con furia. «No entiendes, compa», escupió las palabras. «Yo ya no sirvo para creer. La fe murió con mi hijo». Un trueno retumbó en el cielo y la lluvia golpeó con más fuerza. Ramiro encendió el radio para romper la tensión, pero la estática se mezcló con una canción antigua de José José, justo en la parte donde hablaba de la soledad. Golpeó el botón y lo apagó de inmediato. El pasajero habló entonces con voz serena. «No estás solo, nunca lo estuviste». Ramiro soltó otra risa seca, más amarga que las anteriores. «Mira, hermano, yo estoy más solo que cualquiera en este maldito tráfico. Marta se fue, mi hijo ya no está, y lo único que me acompaña es este carro viejo que amenaza con morirse igual que yo». De pronto, un estruendo lo sacudió. A unos metros, un automóvil perdió el control en la avenida encharcada y se estrelló contra un poste. Ramiro frenó de golpe, sintiendo cómo el taxi derrapaba y su corazón se aceleraba con violencia. «¡Maldita ciudad!», gritó, apretando los frenos hasta detenerse. El pasajero permanecía tranquilo, como si supiera que nada le pasaría. Esa calma lo desconcertó aún más. Ramiro respiraba agitadamente, con el pulso desbocado, mientras el cigarro caía al suelo, aplastado por su bota. «¿Ves?», dijo con rabia contenida. «Así es aquí. La muerte siempre está a la vuelta de la esquina. Y me dices que tú eres el camino». El pasajero respondió con suavidad, casi en un susurro que se imponía sobre la lluvia. «No vine a quitarte el recuerdo de tu hijo, sino a sanarte el corazón». Ramiro no supo qué contestar. Su boca se abrió para lanzar otra burla, pero no salió sonido alguno. La risa amarga que había usado como armadura empezó a perder fuerza, aunque todavía se aferraba a ella como un náufrago a un pedazo de madera. Con un movimiento brusco, volvió a arrancar el auto. «Pues buena suerte con tu misión, amigo», dijo con ironía forzada. «Conmigo no va a funcionar». Sin embargo, mientras el taxi se internaba de nuevo en la tormenta, Ramiro no podía apartar de su mente la calma de aquel hombre. Y esa calma lo hería más que cualquier palabra. La lluvia seguía cayendo con insistencia, marcando un ritmo constante que parecía acompañar los pensamientos de Ramiro. El taxi avanzaba despacio, y aunque el pasajero guardaba silencio, las palabras que había pronunciado minutos antes seguían resonando en su mente como un eco imposible de apagar. De repente, un recuerdo emergió con fuerza, como si la tormenta hubiera abierto una grieta en su memoria. Ramiro se vio niño otra vez, sentado en una banca de madera frente al altar de la pequeña iglesia de su pueblo en Oaxaca. Su madre, doña Clara, rezaba de rodillas, con los ojos cerrados y las manos apretadas al rosario. La voz del sacerdote repetía oraciones que él de niño no entendía del todo, pero la fe de su madre era tan profunda que parecía llenar todo el templo. «Dios siempre escucha, hijo. Aunque tú no lo veas, Él nunca te abandona», le decía ella con ternura, acariciándole la cabeza después de la misa. Ramiro, de niño, sonreía sin cuestionar. Aquel tiempo era sencillo: tortillas calientes hechas en el comal, el sonido de los gallos al amanecer, la fiesta patronal con cohetes y música de banda. Había seguridad, había comunidad. Su madre lo llevaba de la mano, siempre recordándole que la vida tenía un sentido más allá del trabajo en el campo. El presente volvió con violencia. Ramiro apretó el volante, los nudillos blancos por la fuerza. «Puras tonterías», murmuró entre dientes, como si necesitara convencerse a sí mismo. «Si Dios nunca abandona, ¿por qué dejó que mi hijo muriera?».
El pasajero seguía en silencio, como si respetara esa lucha interna. Esa ausencia de respuesta le permitió a Ramiro seguir hundiéndose en sus recuerdos. Recordó a su padre, un hombre duro, de pocas palabras, que le enseñó a trabajar desde pequeño. Los hombres no lloran, Ramiro. Los hombres aguantan, le repetía mientras lo llevaba a cargar costales de maíz. Entre la ternura de su madre y la rigidez de su padre, Ramiro había crecido dividido, aprendiendo a ocultar su dolor detrás de una máscara de fuerza. Ese mismo consejo, aguanta, no llores, lo había repetido a sí mismo el día que enterraron a Emiliano, y desde entonces la voz de su madre quedó sepultada bajo el eco áspero de su padre. Dios escucha, hijo. Aquella frase volvió con nitidez, y Ramiro apretó los dientes. Ya basta, susurró, encendiendo otro cigarro, como si el humo pudiera ahogar el recuerdo. La ciudad pasaba frente a sus ojos, puestos de tacos al pastor iluminados con focos amarillos, jóvenes riendo bajo la lluvia, ancianos buscando refugio en marquesinas. Cada rostro le recordaba que la vida seguía para todos, menos para él. Y sin embargo, las palabras de su madre seguían insistiendo en su memoria, mezcladas con la calma desconcertante del pasajero. El corazón de Ramiro empezó a latir más fuerte. No sabía si era rabia, tristeza o cansancio. La imagen de Emiliano apareció entonces, corriendo por el patio, con un balón en las manos y la sonrisa más pura que jamás había visto. La risa de su hijo se mezcló con el golpeteo de la lluvia, y por un instante Ramiro sintió que volvía a escucharlo vivo. Un nudo en la garganta lo obligó a bajar la mirada. Tragó saliva, negando con la cabeza. No, ya no hay nada. Los muertos no vuelven, y lo que se rompe para siempre. El pasajero finalmente habló con voz suave. Tu madre no se equivocaba. Dios sí escucha, y tu hijo no está tan lejos como crees. Ramiro giró el rostro hacia él, con los ojos inyectados de incredulidad y enojo. No hables de mi hijo, advirtió con voz rota. No te atrevas. Pero por más que intentaba enojarse, algo dentro de él se quebraba. Esa mezcla de voces del pasado y palabras del presente lo estaban alcanzando donde menos quería, en el corazón. Mientras el taxi seguía su marcha por las avenidas encharcadas, Ramiro comprendía que el ruido de la ciudad ya no era suficiente para ahogar los recuerdos. Y que esas voces, las de su madre, las de su hijo, volvían para reclamar un lugar en su vida. El motor del taxi rugía mientras avanzaba por las avenidas mojadas, pero dentro del auto el silencio se volvía insoportable. Ramiro daba caladas rápidas a su cigarro, como si cada bocanada pudiera sofocar los recuerdos que lo perseguían. El pasajero lo observaba en calma, con una paciencia que lo irritaba aún más. Finalmente, la voz del hombre volvió a romper la quietud. Tu dolor no es el final. Ramiro lo miró de reojo con el ceño fruncido. Otra vez con lo mismo. Mire, amigo, usted no sabe nada de mi vida. El pasajero sostuvo la mirada en el retrovisor y respondió con firmeza tranquila. Sé que te levantas cada día preguntándote para qué sigues aquí. Sé que piensas que tu corazón murió junto con tu hijo, pero yo te digo que aún hay vida para ti. El cigarro tembló en los labios de Ramiro, aspiró profundo y soltó el humo con violencia. Ya basta. No necesito que un extraño venga a decirme cómo debo sentir. Ni mi madre pudo convencerme de que Dios existía después de lo que pasó, ¿y ahora vienes tú con tus frases de consuelo? El pasajero no retrocedió. No son frases de consuelo, es la verdad. Yo vine para darte vida. Ramiro soltó una carcajada sarcástica, aunque más débil que otras veces. ¿Vida? ¿De qué vida me hablas? Miro alrededor, y lo único que veo es gente sobreviviendo. En esta ciudad nadie vive, todos se arrastran. El pasajero habló entonces con un tono más firme. Lo que llevas dentro no es vida, es una herida que no dejas sanar. Tú mismo te niegas la posibilidad de levantarte. El taxista golpeó el volante con la mano desesperado. Porque no se puede, entiéndelo, hay cosas que no se arreglan jamás. La lluvia repiqueteaba con fuerza,
como si acompañara su rabia. Ramiro bajó el volumen de la voz, pero sus palabras sonaban quebradas. ¿Cómo voy a sanar si cada vez que cierro los ojos veo a Emiliano tirado en el suelo? ¿Cómo se sana eso? El pasajero lo miró con compasión. No vine a borrarte la memoria, vine a darte paz en medio de ella. Ramiro apretó los dientes. No quería escuchar más, pero al mismo tiempo algo en su interior lo obligaba a seguir prestando atención. El corazón le latía con fuerza, dividido entre la furia y una extraña necesidad de creer que esas palabras podían ser verdad. «Tú hablas bonito», dijo con ironía apagada, «pero la vida real no es así. Aquí lo único que vale es la fuerza para resistir». El pasajero asintió suavemente. «Por eso estoy aquí, porque ya no tienes fuerza y necesitas la mía». Ramiro lo miró por el retrovisor, sintiendo que aquella frase lo desarmaba. Desvió la vista de inmediato hacia el camino, nervioso. «¿Quién eres en realidad?», preguntó en voz baja, casi contra su voluntad. El hombre sonrió con ternura. «Ya te lo dije, soy el camino». Ramiro bufó, tratando de recuperar su coraje. «Entonces dime, ¿a dónde me lleva este camino? ¿A olvidarme de todo? ¿A fingir que nada pasó?» «No», respondió el pasajero, «a encontrar sentido en medio de lo que viviste, a descubrir que el dolor no es tu condena, sino el lugar donde puede nacer algo nuevo». Las palabras resonaron en la mente de Ramiro, golpeando con fuerza. Se mordió los labios, encendió otro cigarro y aceleró un poco más el auto. Quería huir de aquella voz, pero estaba atrapado con él en el asiento trasero, y aunque se repitió 1000 veces que todo era locura, en el fondo de su corazón empezaba a formarse una grieta, por donde se colaba una luz que lo inquietaba más que su propia desesperación. El amanecer empezaba a despuntar en la Ciudad de México. La lluvia había cedido un poco, dejando charcos que reflejaban el cielo gris y faroles apagados. Ramiro manejaba con los ojos pesados y el corazón cargado por la conversación de la noche anterior. El pasajero ya no estaba en el asiento trasero. Lo había dejado en una esquina sin que recordara exactamente dónde ni cómo se había despedido. Con el silencio ahora absoluto, Ramiro encendió la radio para distraerse. Una canción ranchera hablaba de pérdidas y soledad, como si lo persiguiera en cada frecuencia. Con un gruñido, apagó el aparato. Su celular vibró en el tablero. Contestó sin mirar. Era Marta, su ex-esposa. «¿Vas a depositar o qué?», preguntó ella con tono cortante. «No tengo, Marta», respondió él, cansado. «Siempre lo mismo». «¿Cómo quieres que te respete si ni para lo básico sirves?», reclamó ella con rabia contenida. «No pienses que porque ya no estamos juntos no tienes responsabilidades». Ramiro cerró los ojos un instante, frotándose la frente. «Marta, te juro que apenas me alcanza para la renta y la gasolina. Estoy trabajando. ¿Qué más quieres que haga? Quiero que dejes de poner excusas. Siempre con tus tragedias, siempre con tu dolor. ¿Y yo qué? ¿Y tu hijo qué?». La voz de ella se quebró por un instante antes de colgar. Ramiro quedó con el teléfono en la mano, temblando de rabia e impotencia. Golpeó el tablero con fuerza. No pasó mucho antes de que llegara otro golpe. En el sitio de taxis donde trabajaba, el jefe, don Epifanio, lo esperaba con cara de pocos amigos. «López, ya van 3 semanas que no completas la cuota», dijo con voz seca. «Estoy haciendo lo que puedo», respondió Ramiro bajando la mirada. «Lo que puedes no me sirve. Aquí todos cumplen. Si no pagas para el viernes, búscate otro sitio». Ramiro apretó los dientes. Quiso insultarlo, pero sabía que no podía perder ese espacio de trabajo. Solo asintió y se alejó, con el orgullo hecho pedazos. Esa tarde, mientras conducía, recogió a un cliente borracho en la colonia Roma. Apenas subió, comenzó a hablar mal de todo, del tráfico, de los taxistas, del gobierno. Ramiro trató de ignorarlo, pero el hombre lo empujaba a perder el control. «Manejas como idiota, ¿lo sabías?», dijo el borracho entre risas. Ramiro respiró hondo, conteniendo la furia. «Bájese si no le gusta». El hombre soltó una carcajada áspera.
Ni que tu taxi fuera un Mercedes. Eres un fracasado, igual que todos los de aquí. Las palabras le atravesaron como cuchillos. Por un instante pensó en frenar de golpe y echarlo a la calle, pero solo apretó más el volante y dejó que siguiera riéndose. El cliente bajó insultándolo todavía, tambaleándose bajo el sol de la tarde. Ramiro se quedó con las manos sudorosas y la respiración agitada. Aquellas ofensas se mezclaban con la llamada de Marta y la amenaza de don Epifanio. Sentía que el mundo lo empujaba contra la pared. Estacionado en una esquina, se dejó caer sobre el volante. El recuerdo del pasajero misterioso volvió a su mente, sus palabras resonando como un martillo. Tu dolor no es el final. Yo he venido para darte vida. ¿Vida? Repitió Ramiro en voz baja con una mezcla de rabia y desesperanza. Lo único que tengo es deuda, soledad y gente que me escupe en la cara. Se quedó en silencio unos segundos, mirando el cigarro apagado entre sus dedos. El ruido de la ciudad seguía allí, vendedores gritando, niños jugando en las banquetas, claxones impacientes. Pero dentro de él todo se sentía vacío, como si la vida lo estuviera acorralando sin dejarle salida. Mientras arrancaba de nuevo, pensó con amargura: si ese hombre tenía razón, entonces que me lo demuestre, porque yo ya no aguanto más. El sol se ocultaba tras los edificios altos, pintando de naranja las avenidas congestionadas. Ramiro, agotado después de un día pesado, se detuvo en el sitio de taxis para tomar un respiro. Ahí estaba don Julián, un hombre de bigote canoso y sonrisa tranquila, que siempre parecía tener una palabra amable en los labios. «¿Cómo andas, Ramiro?», preguntó mientras acomodaba su sombrero de ala ancha. Ramiro bufó. Como siempre, sobreviviendo. Don Julián lo miró con paciencia. Sacó de su guantera una Biblia vieja, con las páginas desgastadas. «Ya sabes lo que te voy a decir», comentó con tono amistoso. «Sin Dios no se puede andar este camino». Ramiro soltó una risa seca. «Ah, ya empezamos. ¿No se cansa de predicarme, don?» «No», respondió Julián con calma, «porque sé lo que duele vivir sin esperanza. Yo también perdí cosas, Ramiro. También lloré en silencio. Pero aquí estoy, porque no solté la mano que me levantó». Ramiro desvió la mirada. Quiso burlarse, pero las palabras del pasajero misterioso aún le pesaban en la mente, y la coincidencia lo incomodó. «Pues yo ya no tengo esa mano», dijo con voz baja. Julián suspiró y le dio unas palmadas en el hombro. «La tienes más cerca de lo que piensas». El comentario quedó flotando en el aire. Ramiro encendió el motor para evadir la conversación, pero en el fondo sentía que aquellas palabras lo perseguirían durante toda la noche. Horas más tarde, en una calle de la colonia Doctores, subió al taxi una mujer de mediana edad, vestida con sencillez y cargando una bolsa llena de verduras. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos reflejaban gratitud. «Gracias por pararse, joven», dijo con voz suave. Ninguno quería detenerse por la lluvia. Ramiro no respondió, solo arrancó. La mujer observó el interior del auto y al ver la expresión adusta del chofer, sonrió con amabilidad. «Se ve que ha tenido un día duro», Ramiro arqueó una ceja. «¿Y cómo lo sabe?» «Porque la vida se lee en los ojos», contestó ella sin titubear. «Pero no se preocupe, todo tiene un propósito». Ramiro soltó una risa sarcástica. Otra más con sus frases de consuelo. «Si me dieran un peso por cada vez que escucho eso, ya sería millonario». La mujer no se ofendió. «Mire, no tengo mucho, pero le agradezco su servicio», dijo al llegar a su destino. Le entregó el pasaje justo y agregó: «Que Dios lo bendiga». Eran palabras simples, pero Ramiro se quedó sorprendido por la sinceridad con que las dijo. Nadie le hablaba así. Nadie le regalaba bondad sin pedir nada a cambio. Cuando la mujer bajó, Ramiro quedó unos segundos mirando la acera vacía. Sintió un extraño calor en el pecho, una sensación que lo descolocó. No quería admitirlo, pero aquella bendición resonó en su interior más de lo que hubiera imaginado. Ya entrada la noche, de regreso al sitio, volvió a encontrarse con don Julián.
El hombre lo saludó con un gesto amistoso. ¿Sabes qué pienso, Ramiro?, preguntó mientras tomaba un café de un vaso de unicel. Que la vida siempre nos pone voces en el camino. A veces son gritos, a veces son susurros. La cosa es si decidimos escucharlos o no. Ramiro se apoyó en el volante pensativo. Yo solo escucho ruido, respondió con amargura. Ruido de deudas, de insultos, de recuerdos que no me dejan dormir. Tal vez no sea ruido, replicó Julián con una leve sonrisa. Tal vez sean respuestas. Ramiro frunció el ceño, pero no dijo nada más. La ciudad seguía vibrando a su alrededor. Ambulancias pasando con sirenas, vendedores cerrando sus puestos, risas en la distancia. Y en medio de todo, aquellas voces, la de don Julián, la de la pasajera agradecida, la del hombre misterioso, parecían seguirlo como un coro invisible que lo empujaba a mirar más allá de su dolor. La madrugada cayó sobre Iztapalapa como un manto pesado. Ramiro estacionó el taxi frente al edificio viejo donde rentaba un cuarto. Subió las escaleras oxidadas y empujó la puerta que apenas cerraba bien. El olor a humedad lo recibió junto con el silencio, un silencio tan denso que parecía tragarse el aire. Encendió la luz. El foco desnudo iluminó un cuarto pequeño, una cama de resortes hundidos, una mesa coja con vasos vacíos, colillas de cigarro en un cenicero rebosado y un par de camisas colgadas en un clavo. Nada más. La soledad era tan visible como los muros descascarados. Ramiro se dejó caer en la cama, aún con la ropa de trabajo mirando el techo manchado de goteras. Sus pensamientos comenzaron a golpearlo como martillos. Las palabras del pasajero misterioso regresaban con fuerza. Yo soy el camino. Yo vine a darte vida. Vida, repitió en un murmullo ronco, como si se burlara de sí mismo. ¿Qué vida? Cerró los ojos. En la oscuridad de su mente apareció el rostro de Emiliano, corriendo por el patio de la escuela con el balón bajo el brazo, gritando, «¡Ándale, papá! ¡Juega conmigo!». Su risa resonaba clara, fresca, tan real que Ramiro sintió que podía extender la mano y tocarlo. Pero la imagen se desvaneció en un instante, reemplazada por la memoria brutal del accidente. El cuerpo de su hijo tendido en la acera, el grito desgarrador de Marta, el sonido de sirenas demasiado tarde. Ramiro se giró sobre la cama, apretando los puños contra el colchón. «Ya no puedo más», susurró. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. La voz de su padre resonó desde lo profundo de su memoria. Los hombres no lloran, aguantan. Y como tantas veces, obedeció. Se tragó el llanto hasta sentir que le quemaba la garganta. El silencio del cuarto se transformó en un eco insoportable. Para distraerse, encendió la televisión vieja que apenas captaba señal. Apareció un predicador hablando de fe, de perdón y de segundas oportunidades. Ramiro apagó de golpe, irritado. «Todos dicen lo mismo», gritó arrojando el control remoto contra la pared. «Pero nadie sabe lo que siento». El cuarto quedó en penumbras, solo iluminado por las luces lejanas que entraban por la ventana. El cansancio lo venció poco a poco y se quedó dormido entre respiraciones agitadas. Entonces vinieron los sueños. Vio un desierto interminable, un horizonte reseco sin árboles ni agua. Caminaba solo, con los pies descalzos sobre la arena ardiente, buscando sombra sin encontrarla. Su garganta estaba seca, su piel quemada, y cada paso lo hundía más en la desesperación. De pronto, a lo lejos, escuchó una voz. «Ramiro». Se detuvo. La voz era firme, clara, y provenía de ninguna parte y de todas al mismo tiempo. «¿Quién anda ahí?», preguntó con miedo, mirando alrededor. El silencio se rompió con la misma frase que ya había escuchado en la realidad. «Yo soy el camino». Ramiro quiso reír, pero su boca estaba reseca. Quiso avanzar, pero sus piernas se doblaban. Cayó de rodillas en la arena, sintiendo que el calor lo consumía. «Si eres el camino, entonces dime». «¿Por qué sigo perdido?», gritó con desesperación. La voz respondió, suave como un viento fresco que empezó a recorrer el desierto. «Porque no me sigues».
En ese instante despertó con un sobresalto. Estaba sudando, con la camiseta pegada al cuerpo, el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros. Se llevó las manos al rostro y respiró agitado. Miró el reloj. Eran las 4 de la mañana. El cuarto estaba en silencio otra vez, pero aquella frase seguía vibrando en sus oídos. «¿Por qué no me sigues?». Se sentó en el borde de la cama, temblando. Encendió un cigarro con manos temblorosas y miró por la ventana hacia la ciudad dormida. Una sensación amarga lo invadía, miedo, confusión y al mismo tiempo una chispa de algo que no quería nombrar. Sabía que ese sueño no era solo producto del cansancio. Sentía que había sido llamado, y esa idea lo asustaba más que cualquier deuda o soledad. La ciudad despertaba con su ruido habitual, pero para Ramiro ese día fue un arrastre interminable. Condujo durante horas, recogiendo pasajeros que apenas dejaban monedas, enfrentando el tráfico que parecía multiplicar su cansancio. El sueño del desierto lo había dejado inquieto, como si hubiera tocado una verdad que no quería aceptar. Cada vez que recordaba aquella voz repitiendo «¿Por qué no me sigues?», sentía un escalofrío que lo perseguía incluso bajo el sol ardiente. Al caer la noche, el cansancio lo vencía. Había pensado en regresar temprano al cuarto, pero algo lo impulsó a seguir manejando. El aire se sentía más fresco y una neblina ligera cubría algunas calles. Encendió un cigarro, con la mirada perdida en las luces lejanas, cuando de pronto lo vio. Ahí, en la esquina de una avenida poco transitada, estaba el mismo hombre de la noche de lluvia. Ramiro frenó de golpe, incrédulo. El pasajero levantó la mano con serenidad, como si lo hubiera estado esperando. «¿Otra vez usted?», dijo Ramiro con una mezcla de sorpresa y fastidio. El hombre sonrió. «Necesito que me lleves a la basílica». Ramiro dudó. Durante un instante pensó en acelerar y dejarlo ahí, pero algo dentro de él lo obligó a abrir la puerta. El pasajero se acomodó en el asiento trasero, igual de tranquilo que la primera vez. El camino hacia la Basílica de Guadalupe estaba relativamente despejado. Ramiro encendió la radio, pero solo salió estática. Se resignó al silencio, aunque el ambiente dentro del taxi estaba lejos de ser tranquilo. Su corazón latía rápido y no podía evitar lanzar miradas al retrovisor. «¿Qué busca conmigo?», preguntó al fin, rompiendo la tensión. El pasajero respondió sin titubear: «Que encuentres lo que perdiste». Ramiro bufó. «Ya le dije, no hay nada que encontrar. Todo lo que valía la pena se fue. Lo que perdiste no desapareció, solo necesitas abrir los ojos». Ramiro chasqueó la lengua, irritado. «Habla como si me conociera de toda la vida». «Te conozco más de lo que crees». Las palabras lo desarmaron. Sintió un peso en el pecho, una mezcla de miedo y curiosidad. Quiso desviar la conversación, pero su boca habló sola. «Anoche soñé con usted», confesó, sorprendiéndose de sus propias palabras. «Estaba en un desierto. Me dijo lo mismo, que era el camino». El pasajero inclinó la cabeza con una leve sonrisa. No fue solo un sueño. El silencio se hizo más intenso. Ramiro tragó saliva, mirando de reojo las luces de la ciudad que se acercaban a la basílica. El recuerdo de su madre llevándolo de niño a ese mismo lugar regresó con fuerza. Las veladoras encendidas, el olor a incienso, su madre llorando mientras agradecía favores recibidos. Él, pequeño, sin entender nada, pero sintiendo algo especial en el ambiente. El pasajero volvió a hablar, como si hubiera leído sus pensamientos. «Tu madre sabía que este día llegaría. Por eso te enseñó a orar aunque tú lo olvidaras». Ramiro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Cómo sabe eso?», preguntó con voz ronca. «Porque estuve ahí». El taxi entró en la calzada de Guadalupe. La basílica aparecía imponente al fondo, iluminada en la penumbra. Ramiro sintió un nudo en la garganta, pero no quiso dejar que se notara. «Mire, yo lo llevo, pero no piense que me va a convencer. Yo sigo sin creer». El pasajero lo observó con ternura y dijo despacio: «No necesito que creas hoy, solo que escuches». Ramiro guardó silencio. El motor ronroneaba.
Las luces parpadeaban en el retrovisor y la figura de la basílica se hacía cada vez más grande. No podía negar que algo dentro de él empezaba a moverse, aunque se resistiera con todas sus fuerzas. Sabía que aquella noche no era casualidad, y lo que ocurriría frente a ese lugar sagrado marcaría un antes y un después en su vida. El regreso desde la basílica se convirtió en un viaje extraño. Ramiro no quiso entrar con el pasajero, solo lo esperó estacionado a unos metros. La figura de aquel hombre se perdió entre la multitud de peregrinos que, incluso de madrugada, encendían velas y caminaban descalzos en señal de fe. Cuando volvió a subir al taxi, su serenidad contrastaba con el cansancio en los ojos de Ramiro. La noche avanzaba. El cielo, que había estado despejado, empezó a cubrirse de nubes oscuras. El aire cambió, denso y húmedo, presagiando tormenta. El taxi se desvió hacia una carretera menos transitada, donde el silencio era más profundo. Ramiro encendió la radio para romper la tensión, pero lo único que escuchó fue estática. De pronto, las primeras gotas golpearon el parabrisas. Luego, un relámpago iluminó todo el camino y un trueno estremeció el aire. La lluvia cayó con furia, cegando la vista. Ramiro maldijo en voz baja. Otra tormenta, justo lo que me faltaba. Apretó el volante mientras el limpiaparabrisas luchaba inútilmente contra el diluvio. El agua corría como río sobre el asfalto y las llantas patinaban. Su respiración se aceleraba, recordándole aquella noche en que Emiliano murió. El sonido de la lluvia era el mismo, el caos idéntico, y el miedo lo invadía como un veneno. El pasajero permanecía tranquilo en el asiento trasero. «No tengas miedo», dijo con voz firme. Ramiro giró la cabeza con rabia. «Claro que tengo miedo. ¿No ves cómo está esto? Una vuelta mal dada y nos matamos. ¿Y qué? ¿Eso también es parte del camino?» Otro relámpago iluminó la carretera, revelando un tramo inundado. El taxi se sacudió al pasar y el motor empezó a toser, ahogado por el agua. Ramiro golpeó el tablero. «No, no, no, ahora no». El auto se detuvo en seco, dejándolos atrapados en medio de la tormenta. Ramiro intentó girar la llave varias veces, pero el motor no respondía. Golpeó el volante con los puños, desesperado. «Maldita sea, siempre igual. Todo en mi vida se rompe, todo me abandona, todo se muere». Su voz se quebró. Un grito ahogado escapó de su pecho. «¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto?» El pasajero lo observaba con compasión, sin levantar la voz. «No tienes que cargarlo solo». Ramiro giró hacia él, empapado en sudor, con los ojos rojos. «No entiendes nada», rugió. «Perdí a mi hijo, perdí a mi mujer, perdí mi vida. No hay nada que me devuelvas eso. Nada». El trueno resonó como un cañón. La lluvia martillaba el techo del taxi. Ramiro bajó la cabeza, golpeado por su propia impotencia. Entonces escuchó de nuevo esa voz, clara y suave en medio del estruendo. «Si te arrodillas, encontrarás descanso». Ramiro apretó los ojos, temblando. «¿Descanso? ¿Yo?», susurró con ironía rota. «No sé qué es descansar desde que enterré a Emiliano». El pasajero se inclinó hacia adelante. «Arrodíllate, Ramiro. Déjame cargar lo que no puedes más». El taxista quedó inmóvil. Sus manos sudorosas resbalaban en el volante. Una batalla interna lo desgarraba, su orgullo diciéndole que resistiera, su corazón clamando por soltar. Finalmente, no pudo más. Abrió la puerta del taxi, cayó de rodillas sobre el asfalto mojado y gritó con todas sus fuerzas. «Ya no puedo, ya no puedo». El agua le corría por el rostro, mezclándose con lágrimas que por años había reprimido. Golpeó el suelo con los puños, como si quisiera romper la tierra misma. El pasajero se acercó y puso una mano en su hombro. Su voz, serena en medio del caos, penetró como un rayo de calma. «Ahora sí, aquí comienza tu descanso». Ramiro sollozó, con la frente contra el suelo encharcado. No sabía qué estaba pasando, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba solo.
Ramiro permaneció arrodillado bajo la tormenta, con el cuerpo empapado y la voz quebrada en sollozos que parecía haber guardado durante años. El agua corría por su rostro como un río que limpiaba viejas heridas. Aquel peso insoportable que lo había acompañado desde la muerte de Emiliano comenzó a aflojarse poco a poco, como si se deshiciera en medio de la lluvia. El pasajero lo miraba con una ternura que contrastaba con la fuerza del aguacero. «Tu carga ya no es tuya», dijo en voz baja. «Yo la tomo». Ramiro levantó la cabeza, jadeando con los ojos rojos. «¿Por qué me haces esto?», preguntó entre lágrimas. «¿Por qué a mí, si ni siquiera creo?». El hombre sonrió suavemente. «Porque te amo». Aquellas 3 palabras atravesaron a Ramiro como un relámpago. Nadie se las había dicho en mucho tiempo. Ni siquiera Marta, antes de marcharse, lo había mirado con esa sinceridad. Ramiro sintió que el suelo bajo sus rodillas se volvía liviano, que la tormenta se transformaba en un abrazo. El silencio interior que lo había perseguido por años empezó a llenarse de algo nuevo. Paz. Una paz tan profunda que lo hizo sollozar con más fuerza, pero no de rabia, sino de alivio. «No sé cómo», balbuceó. «No sé cómo confiar otra vez». «No necesitas saber cómo», respondió el pasajero. «Solo abre tu corazón». Ramiro cerró los ojos. La lluvia golpeaba su piel, pero ya no le importaba. Sintió que dentro de él algo se encendía, una chispa que llevaba apagada desde la infancia, cuando su madre lo llevaba a misa y le decía que Dios escuchaba siempre. Esa voz, olvidada y enterrada por la tragedia, regresaba ahora con fuerza, uniendo pasado y presente. El pasajero se levantó y lo ayudó a ponerse de pie. El motor del taxi, que antes había muerto, rugió de pronto como si alguien lo hubiera encendido sin tocar la llave. Ramiro lo miró sorprendido. «¿Cómo?», preguntó sin comprender. El pasajero lo observó con serenidad. «Algunas cosas no necesitas entenderlas, solo vivirlas». Subieron de nuevo al auto. La tormenta, como obedeciendo a un mandato invisible, comenzó a disminuir. El parabrisas ahora dejaba ver el camino despejado. Ramiro, con las manos aún temblorosas, arrancó. Su respiración era distinta, más ligera. No entendía lo que acababa de pasar, pero sentía que un muro enorme había caído dentro de él. Durante el trayecto, nadie habló. La ciudad dormida aparecía frente a sus ojos con un brillo distinto, como si cada luz, cada calle, cada sombra tuviera un significado nuevo. El aire húmedo olía a tierra fresca, a renacer. Ramiro se atrevió a mirar por el retrovisor. El pasajero estaba ahí, con una sonrisa tranquila, pero en ese instante algo extraño ocurrió. Al pasar por un túnel corto, la figura del hombre pareció desvanecerse. Ramiro parpadeó varias veces, incrédulo. «Señor», dijo girando la cabeza. El asiento trasero estaba vacío. El corazón de Ramiro se aceleró. Se detuvo en la orilla de la carretera, bajó del taxi y miró alrededor. No había rastro de aquel hombre, solo la noche húmeda y el rumor lejano de la ciudad. Se dejó caer sobre el cofre del auto, respirando agitado. No sabía si había enloquecido, si todo había sido un sueño, una ilusión o una experiencia real. Pero lo que sentía en su interior no podía ser mentira. El peso ya no estaba. El vacío se había llenado con algo nuevo. Lloró otra vez, pero ahora con un llanto distinto, un llanto de gratitud. «Gracias», susurró al cielo encapotado. «No sé cómo, pero gracias». Encendió el motor y siguió conduciendo. Por primera vez en años, no tenía miedo del silencio. Dentro de él había nacido algo que apenas empezaba a descubrir. Una fe que, aunque débil y temblorosa, lo hacía sentir vivo otra vez. El amanecer encontró a Ramiro todavía conduciendo, pero esa vez no lo hacía con el peso del cansancio ni con la sombra de la desesperanza. Había algo distinto en su mirada. No era alegría plena, pero sí una calma desconocida. El recuerdo del pasajero misterioso lo acompañaba en cada curva, en cada semáforo,
como si todavía estuviera sentado en el asiento trasero. Al llegar al sitio de taxis, don Julián lo recibió con su sonrisa de siempre. «Te ves diferente, Ramiro», comentó sorprendido. «¿Qué te pasó?» Ramiro dudó en responder. Parte de él quería guardarlo para sí, temiendo que lo tomaran por loco, pero otra parte ardía por compartirlo. «Digamos que alguien me recordó que todavía no estoy acabado», dijo con voz serena. Julián lo observó fijamente, como si supiera más de lo que decía. «Bendito sea Dios», susurró dándole una palmada en la espalda. Por primera vez en mucho tiempo, Ramiro no reaccionó con burla. Solo asintió, dejando que esas palabras lo acompañaran como un eco amable. Ese mismo día decidió llamar a Marta. El teléfono sonó varias veces antes de que ella contestara, con su tono cortante habitual. «¿Qué quieres, Ramiro?» Él respiró hondo. «Quiero pedirte perdón». Del otro lado hubo un silencio incrédulo. «¿Perdón? ¿De qué hablas?» «Por todo. Por no saber estar contigo cuando más lo necesitabas, por hundirme en mi dolor y dejarte sola, por no haber sido el hombre que debía ser». Marta no respondió de inmediato. Ramiro pudo escuchar su respiración, quebrada. «Han pasado años», dijo finalmente con voz baja. «Lo sé, y sé que no puedo cambiar lo que pasó, pero al menos quiero empezar de nuevo, aunque sea desde la distancia». Ella suspiró, y aunque no hubo reconciliación total, esa conversación dejó una puerta abierta que Ramiro jamás pensó volver a ver. Con el paso de los días, otros cambios comenzaron a notarse. Al recoger pasajeros, ya no los trataba con indiferencia ni con brusquedad. Un joven estudiante le agradeció por esperarlo bajo la lluvia y Ramiro respondió con una sonrisa sincera. Una señora mayor cargando bolsas del mercado lo bendijo al bajarse, y esta vez él contestó: «Gracias, señora. Dios la acompañe». Esas simples palabras que antes le habrían parecido absurdas, ahora salían de su boca con naturalidad, y cada vez que lo hacía, sentía como si su corazón se ensanchara un poco más. En el sitio, los compañeros también notaron la diferencia. Ya no discutía por los turnos ni lanzaba insultos al aire. Incluso, cuando un cliente intentó regatear el pasaje, Ramiro respiró hondo y respondió con calma, sorprendiéndose a sí mismo. Una tarde, mientras tomaba un café con don Julián, le confesó: «No sé si estoy loco, pero siento que mi hijo no me dejó del todo, como si siguiera conmigo de otra forma». Julián asintió con seriedad. «No estás loco. Cuando uno abre el corazón, entiende que la muerte no es final, solo un paso». Ramiro guardó silencio, pero dentro de él, aquellas palabras encajaban como piezas de un rompecabezas que llevaba años incompleto. Las noches ya no eran iguales. Antes, Ramiro llegaba a su cuarto y encendía la televisión para acallar el vacío. Ahora, en cambio, prendía una vela, cerraba los ojos y murmuraba algunas palabras torpes, como si fueran oraciones. No sabía rezar bien, pero sentía que alguien lo escuchaba, y eso le bastaba. Aunque todavía cargaba con deudas y con un pasado marcado por la tragedia, Ramiro comenzaba a experimentar algo nuevo: esperanza, y esa semilla, aunque pequeña, ya daba los primeros frutos en su vida. Sabía que el camino no sería fácil, pero por primera vez en años estaba dispuesto a recorrerlo. La tarde estaba fresca cuando Ramiro decidió conducir hasta la villa de Guadalupe. No llevaba ningún pasajero, era él quien buscaba un destino. Aparcó el taxi en una calle cercana y caminó con pasos inseguros hacia la explanada donde la basílica se alzaba con su imponente silueta. No iba con el ánimo de un turista, ni de un devoto antiguo, sino con la vulnerabilidad de alguien que necesitaba respuestas. Al entrar, lo envolvió el olor a incienso y cera derretida. El murmullo de cientos de fieles se mezclaba con el sonido de los cantos y las velas titilaban como estrellas diminutas en la penumbra. Ramiro avanzó hasta un altar lateral, donde una fila de personas encendía veladoras con devoción. Se detuvo, compró una y la sostuvo entre sus manos temblorosas.
Durante unos segundos no supo qué decir ni cómo hacerlo. Finalmente, encendió la vela y la colocó junto a las demás. «Emiliano», susurró, «no sé si puedes escucharme, pero hoy enciendo esta luz por ti». Sus ojos se llenaron de lágrimas. No era un llanto de rabia ni de frustración, sino una mezcla de nostalgia y paz. Imaginó a su hijo sonriendo, y por primera vez ese recuerdo no le arrancó la vida, sino que se la devolvió. Se quedó en silencio, mirando el fuego pequeño que ardía frente a él. En ese instante, sintió como si la presencia de su madre también estuviera ahí, recordándole lo que alguna vez le dijo. «Dios siempre escucha, hijo». Ahora esas palabras ya no sonaban vacías. Un hombre mayor se acercó a encender otra vela a su lado. Notando la emoción en su rostro, le dijo con sencillez: «Las lágrimas aquí no son de debilidad, sino de amor». Ramiro asintió sin responder. Aquel desconocido había puesto en palabras lo que sentía en el pecho. Al salir de la basílica, respiró profundo el aire fresco de la tarde. La ciudad seguía siendo la misma, con su bullicio y su caos, pero él ya no era el mismo. El peso que antes lo doblaba ahora se había transformado en una carga ligera, algo que podía llevar con dignidad. Los días siguientes confirmaron ese cambio. Volvió a trabajar en el taxi, pero su actitud ya no era de derrota. Cuando alguien lo insultaba, respondía con calma. Cuando un pasajero agradecía, él contestaba con sinceridad. Incluso comenzó a notar detalles que antes ignoraba. La sonrisa de un niño comiendo un helado en la esquina, la paciencia de un anciano que vendía periódicos, la solidaridad entre taxistas que se ayudaban en la carretera. Una noche don Julián lo observó con curiosidad en el sitio. «Te juro que pareces otro, Ramiro. Ya no estás con esa cara de guerra contra el mundo». Ramiro sonrió, algo que hacía tiempo no ocurría de manera natural. «Tal vez porque ya no estoy peleando». El compañero lo miró con ojos brillantes. «Entonces ya sabes de quién viene esa paz». Ramiro no respondió, pero en el fondo sabía que tenía razón. En los ratos libres comenzó a leer pequeños pasajes de la Biblia que Julián le prestaba. No entendía todo, pero cada palabra parecía hablarle directamente. Por las noches, en lugar de quedarse en el bar cercano o frente a la televisión, se sentaba en silencio en su cuarto, cerraba los ojos y agradecía. Era torpe, simple, pero auténtico. Una tarde pasó por la escuela donde Emiliano había estudiado. Escuchó las risas de los niños jugando en el patio y sintió un nudo en la garganta. Se quedó unos minutos, mirando a través de la reja. En lugar de dolor, lo invadió la certeza de que su hijo quería verlo vivir, no morir en vida. Ese pensamiento lo acompañó de regreso al taxi. Mientras arrancaba el motor, murmuró en voz baja: «Voy a seguir adelante, hijo, ahora sí». Ramiro sabía que aún le quedaba camino por recorrer, pero lo hacía con un corazón nuevo. Y esa diferencia lo cambiaba todo. La ciudad, con todo su bullicio, parecía distinta a los ojos de Ramiro. El mismo tráfico, los mismos gritos de vendedores ambulantes, los mismos claxones que antes lo irritaban, ahora sonaban como parte de un concierto caótico que, sin embargo, tenía sentido. Ya no veía únicamente dolor y desgaste. Empezaba a notar la vida en cada detalle. Conducía una mañana tranquila por Reforma cuando un pasajero le preguntó: «¿Por qué sonríe, jefe?». Ramiro lo miró por el retrovisor y, sin pensarlo demasiado, respondió: «Porque entendí que todavía hay camino por andar». El cliente lo observó intrigado, pero Ramiro ya no necesitaba explicaciones. Aquellas palabras eran su verdad y bastaba con pronunciarlas. En los días siguientes se encontró hablando con otros compañeros taxistas que, como él, cargaban con problemas. Uno le confesó su miedo por la enfermedad de su hija, otro la angustia por las deudas. Antes Ramiro habría respondido con sarcasmo como quien no cree en nada. Ahora, sin imponerse, solo decía: «Aguanta, hermano. No estás solo». Algunos lo miraban extrañados, otros agradecidos, pero todos percibían que algo había cambiado en él. Una tarde se animó a visitar a Marta.
No fue con expectativas de reconciliación, sino con el deseo sincero de cerrar heridas. Al verla, recordó las peleas, los reproches, las lágrimas compartidas. Pero en vez de culpas, habló con humildad. «Marta», dijo con voz serena, «no quiero que vivas con rencor hacia mí. Te fallé, lo sé, pero ahora quiero que sepas que estoy aprendiendo a levantarme». Ella lo miró en silencio, sorprendida por el tono distinto. No hubo abrazos ni promesas de volver, pero sí un gesto pequeño, un café servido en la mesa como en los viejos tiempos. Y ese gesto bastó para que Ramiro entendiera que la reconciliación, aunque lenta, también era posible. El recuerdo de Emiliano seguía presente. Algunas noches, Ramiro encendía una vela y hablaba en voz baja, como si su hijo pudiera escucharlo. Ya no lloraba con rabia, sino con esperanza. «Hijo, tu partida me rompió, pero ahora entiendo que no te perdí del todo. Sigues conmigo de otra manera. Y por ti quiero caminar distinto». Ese diálogo silencioso lo fortalecía. En vez de huir del dolor, aprendía a transformarlo en motor. Poco a poco, Ramiro se convirtió en un taxista diferente. Saludaba a cada cliente con cortesía, trataba a todos con dignidad, y cuando veía a alguien abatido, compartía frases sencillas que, aunque torpes, nacían de un corazón sincero. Un día, mientras esperaba en el sitio, don Julián lo observó y dijo: «Hermano, ahora sí te reconozco. Esa paz en tu cara no es de este mundo». Ramiro bajó la mirada y sonrió. «Tienes razón. No es mía. Es de aquel que me encontró». Al recordar su encuentro con el pasajero misterioso, sintió un escalofrío. Había reído en su cara, lo había rechazado con sarcasmo, pero al final había terminado de rodillas, llorando y recibiendo lo que nunca pensó que volvería a tener: fe. Miró hacia el cielo despejado de esa tarde y murmuró: «Dijiste que eras el camino». Yo reí, pero ahora lo sigo. La certeza de esas palabras lo llenó de una alegría nueva. No era una vida perfecta ni libre de problemas, pero ya no estaba solo en la tormenta. Había encontrado dirección, había encontrado descanso. Y así, mientras encendía el motor para una nueva jornada, supo que cada kilómetro recorrido no sería solo trabajo. Sería parte de una historia más grande, escrita con lágrimas, pero también con esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos que inspiran y transforman. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en la pantalla para continuar este viaje con nosotros.